El capitán y su tripulación se dirigían a las Indias Orientales desde Ámsterdam con el propósito de hacer fortuna. Se vieron atrapados en medio de una tormenta que dañó seriamente la embarcación, haciendo añicos el timón y desgarrando las velas. A eso de medianoche, cerca del Cabo de Buena Esperanza, cuando parecía que había llegado la calma, el canto del viento se convirtió en un grito furioso que golpeó los mástiles y sacudió el buque con gran violencia. La tripulación se sintió horrorizada al grado de que uno de los marineros se atrevió a gritarle al capitán: «Capitán, por favor, debemos regresar. El buque ha recibido mucho daño y nuestras vidas peligran». Al capitán no le importó poner en peligro su vida ni la de los demás y respondió a la súplica del marinero de manera desafiante: «El viaje continúa, aunque tenga que surcar los mares hasta el fin de los tiempos. No le temo a nada ni nadie, y ni el mismo Dios es capaz de hundir este barco conmigo a su mando». Los marineros, temiendo por sus vidas, se rebelaron contra él, pero el capitán, rayando en la locura, amenazó con tirar por la borda a quien contradijera sus palabras. Alarmados, los hombres se arrodillaron y comenzaron a rezar. La embarcación estaba a punto de zozobrar. De repente, el firmamento se partió en dos y surgió una luz divina que iluminó el mar. De la luz descendió una figura celestial que se enfrentó al capitán diciéndole: «Tú que antepones la ambición al sufrimiento ajeno, de ahora en adelante serás condenado a recorrer el océano eternamente entre tormentas y tempestades. Desde hoy solo podrás comer hierro al rojo vivo y beber hiel». Acto seguido, la figura celestial desapareció llevándose con ella toda la tripulación, dejando solo a un grumete que se convirtió en un ente con cuernos, hocico de tigre y piel de perro marino. Desde entonces el barco maldito surca los mares, condenado a vagar por siempre sin poder regresar a puerto hasta el fin de los tiempos. Al sonar la última campanada, con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor, cuando la gente común se ha ido a dormir, solo quedamos nosotros. Somos el viento, somos la noche, somos privilegiados. Somos parte de una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo. Lo que escuchamos al inicio es una de las versiones que existen de una leyenda pirata que habla de un barco conocido como el holandés errante o el holandés volador, que está condenado a navegar sin rumbo hasta el fin de los tiempos. Como sabemos, hay infinidad de leyendas alrededor de los piratas, desde avistamientos de sirenas hasta encuentros con bestias marinas, pero las que involucran a barcos fantasmales son sin duda las que más llaman la atención. Antes de comenzar, me gustaría agradecerle mucho a Plague Birds, que es el autor de las voces extra en este video, y aprovecho también para recomendarle su canal, que como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, me parece que es uno de los mejores y creo que no se lo pueden perder. Bien, continuando con el tema y como ya lo sabrán por el título, esta emisión estará dedicada a la leyenda del holandés errante, que posiblemente junto con la de Davy Jones es la más conocida alrededor del mundo. Las leyendas sobre embarcaciones fantasma fueron bastante populares entre los siglos XV y XVII, ya que los marineros que regresaban de sus largos viajes contaban sus experiencias con estos fenómenos, y eran tantas que no es extraño que una misma leyenda tuviera diferentes versiones. La del holandés errante no es la excepción, pues como lo comentamos al inicio, existen varias versiones sobre ella. En algunas se refieren al capitán como Hendrik y en otras se le conoce como William, pero coinciden en que su apellido es Van der Decken, gracias a factores que descubriremos más adelante. Además del nombre, existen también algunas diferencias en el destino de los tripulantes o en el motivo que provocó la maldición, pero todas coinciden en el fatídico final del navío y su capitán. Versiones de la leyenda. En la versión que escuchamos, se cuenta que la maldición es producto de la arrogancia del capitán y al demostrar indiferencia ante el sufrimiento de sus hombres, Dios lo condenó a vagar solo en compañía de un ayudante por toda la eternidad.
pero en otras se dice que su maldición es el castigo por haber hecho un pacto con el diablo para que su barco fuera invencible frente a cualquier enemigo, el más rápido de los océanos, y que al navegar no fuera afectado por las inclemencias del tiempo. Según esta vertiente de la historia, esto fue así por algún tiempo, pero al igual que en la versión que ya escuchamos, cuando regresaba de la India hacia Europa, precisamente en el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, el barco se encontró con una tormenta que, a diferencia de otras ocasiones en las que el navío no sufría ningún daño, esta vez los fuertes vientos lo golpeaban severamente y amenazaban con voltearlo, las velas se desgarraban y los mástiles crujían a punto de romperse. La tripulación estaba desorientada y en su camarote von der Decken estaba seguro que era la acción de Dios en castigo por haber hecho un pacto con el maligno. Tomó un crucifijo de plata, salió a cubierta y apuntando al cielo reclamó a Dios diciéndole que él podía hacer tratos con quien quisiera, que era el amo de los mares y que incluso el diablo le tenía miedo. Dios, al igual que en la otra historia, lo condenó a vagar por siempre sin poder tocar puerto, pero con la diferencia de que también su tripulación sufriría el mismo destino. Desde ahora y hasta el final de los tiempos, para él y sus hombres no habría bebida o comida que los satisfaciera y su cuerpo moriría, pero sus almas no podrían descansar. Es así que, según esta versión, el barco maldito aún navega las aguas de los mares con una tripulación de muertos vivientes, sedientos y hambrientos. En otras versiones se ha hablado también de un horrible crimen cometido a bordo del barco e incluso de una terrible epidemia que infectó a la tripulación, a la que por ese motivo no se le permitió desembarcar en ningún puerto, siendo condenados desde ese entonces a navegar eternamente sin posibilidad de pisar tierra. En otras variantes de la leyenda, se dice que el castigo no fue impuesto por Dios, sino por Poseidón, y en algunas otras que fueron los demonios de los mares que querían reclamar los tesoros que llevaba con él, así como las vidas de sus tripulantes. Incluso en otras historias aún más obscuras, se dice que el holandés errante no solo se le puede ver vagando por los mares, sino que además se le atribuyen poderes sobrenaturales con los que puede crear tormentas para que los barcos que se crucen con él tengan un final aterrador. Origen del mito. De acuerdo con algunos historiadores, efectivamente existió un barco bautizado como el holandés volador, que era comandado por Bernard Foulke, un capitán de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que se piensa fue el que inspiró la leyenda, pues Foulke fue célebre por la asombrosa velocidad de sus viajes, e incluso hay registros que constatan que en 1678 viajó desde la República Holandesa hasta Java en tan solo 3 meses. La extraña velocidad de crucero que alcanzaba en sus travesías, en conjunto con las historias contadas por marineros, fueron dándole forma y popularidad a la leyenda entre la gente de mar, y en 1821 llegó a los oídos de una revista británica que la publica, logrando con esto que no solo los marineros conocieran la historia, sino que se hizo famosa entre el público en general. Influencia de la leyenda. Fue tanta la popularidad que alcanzó la historia que en 1832 el autor francés Auguste Hall la toma de inspiración y escribe un relato sobre un barco fantasma que cruza los océanos. En 1826 el dramaturgo inglés Edward Fitzgerald escribe una obra de teatro utilizando el nombre de la leyenda, pero agrega la peculiaridad de que al capitán se le permitía bajar a tierra una vez cada 100 años. Tiempo después, en 1837, el marino y novelista inglés Frederick Marryat escribe una obra titulada The Phantom Ship, o El buque fantasma, donde narra la leyenda del holandés errante, dándole el apellido von der Decken, que significa encubierta, al personaje principal. En 1838, Edgar Allan Poe menciona la leyenda en su novela La narración de Arthur Gordon Pym, y posteriormente, en 1841, Richard Wagner compone su ópera El holandés volador, en la que, a diferencia de la obra de Fitzgerald, al capitán se le permite bajar a tierra cada 7 años. En 1855, el escritor estadounidense Washington Irving también escribe su versión de la leyenda con el nombre de The Flying Dutchman on Tappan Zee, pero le da el nombre de Raymond von Dam al capitán del navío. La leyenda en la actualidad. Después de más de 300 años, la leyenda del holandés errante sigue vigente, pues en la actualidad la lista de las expresiones culturales que han tomado como inspiración esta historia es muy amplia. Incluso en la música existen canciones que hablan de ella.
Por decir algunos ejemplos, el grupo Jethro Tull tiene una canción con el nombre de The Flying Dutchman en su álbum Stormwatch, la canción Rocking Chair del grupo canadiense The Band y la canción Van der Decken en el disco Inevitable del rockero venezolano Paul Gilman son algunos ejemplos de esto. El cine tampoco ha escapado a la popularidad de la leyenda, pues se ha tratado el tema en numerosas películas. Tal vez la más reciente y que seguro conocen, se trata de la segunda entrega de la saga Piratas del Caribe, titulada en Latinoamérica como El Cofre de la Muerte, donde se relata la historia de Davy Jones, que por cierto es una leyenda diferente, de la cual si les parece hablaremos en otra emisión, pero que Disney la fusiona de manera magistral a mi parecer con la del holandés en una misma historia. Ilusión o realidad. A lo largo del tiempo, muchas personas han reportado avistamientos de barcos fantasmales. Inclusive el rey Jorge V de Gran Bretaña, en 1881, cuando aún era príncipe y navegaba cerca de Australia junto con su hermano mayor, el príncipe Alberto, afirmó haber visto uno. Sus notas personales sobre el viaje fueron publicadas y a la letra decían: 11 de julio de 1881. A las 4 de la madrugada el holandés errante cruzó nuestra proa. A 200 metros de distancia, en medio de una extraña luz roja como la de un barco fantasma, brillaban los mástiles, perchas y velas de un bergantín. El vigilante del castillo de proa informó que la luz estaba cerca de la proa de babor, donde también el oficial de guardia, el puente y el guardia marina de cubierta la vieron claramente. Este último fue enviado de inmediato al castillo de proa, pero al llegar no había ningún vestigio ni señal material de barco alguno que se pudiera ver ni de cerca ni hacia el horizonte, asegurando que la noche estaba despejada y el mar en calma. Horas después, uno de los marineros, el que primero divisó la infausta imagen, cayó hacia la muerte desde el mástil de babor. Los científicos aseguran que existe una posible explicación para los cientos de avistamientos registrados parecidos a los del Príncipe Jorge, que normalmente se tratan de barcos flotando por encima del agua, ya que hay un fenómeno óptico que se conoce como Fata Morgana, nombrado así por la hermanastra del rey Arturo, quien supuestamente podía causar visiones en los hombres. Este fenómeno ocurre cuando la luz se refracta y se dobla a través de diferentes temperaturas, produciendo espejismos, y se asocia por lo general con el mar abierto, pero también puede suceder en tierra. ¿A quién no le ha pasado que estando en una carretera cuando hace mucho calor, miramos al horizonte y comenzamos a ver unas ondas que se mueven o líneas sobre el suelo? La distorsión que percibimos en ocasiones se materializa como objetos que realmente no están ahí, pero nuestro cerebro interpreta lo que vemos dándoles una forma que conocemos como charcos de agua o incluso montañas. Según los científicos, este fenómeno es responsable de todo tipo de apariciones inusuales, incluyendo los ovnis, y aseguran que el Fata Morgana fue lo que en realidad afectó la mente de quienes aseguran haber visto al holandés errante. Si bien la historia recoge cientos de casos de marineros que enloquecieron o fallecieron debido supuestamente a estas apariciones, y la ciencia proclama que solo fue pura coincidencia, mala suerte o tal vez el miedo que sintieron al no poder explicar lo ocurrido, no podemos dejar de lado la posibilidad de que hay cosas en este mundo para las que los humanos no tenemos respuesta. Bien, es así que terminamos con esta emisión, y ya sea que los avistamientos de barcos fantasmas sean producto de una ilusión óptica o en realidad se traten de fenómenos paranormales, no podemos negar que las historias de fantasmas siempre han llamado nuestra atención. Como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Para mí lo único que queda claro es que las leyendas de piratas son fascinantes, pues no por nada han cautivado nuestra imaginación por más de 3 siglos y seguramente lo seguirán haciendo por muchos siglos más. Sin más que decir, yo por el momento me despido, no sin antes recordarles que con su suscripción y sobre todo compartiendo el contenido del canal, hacen posible la difusión de estos temas. No olviden activar la campana de notificación para no perderse ninguna emisión. Les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo.